¿Alguna vez has recordado algo que no viviste? No hablo de un sueño confuso que se desvanece al despertar, hablo de un recuerdo nítido, de esos que llegan completos, con sonidos, con colores, con una sensación que se queda en el cuerpo, un recuerdo que aparece sin aviso, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento para salir a la superficie. Puede ser un lugar que jamás visitaste, una habitación que no reconoces, un rostro que nunca viste en tu vida, y aún así, tu mente insiste en decirte que lo conoces. Lo inquietante no es recordar algo extraño. Lo inquietante es cuando ese recuerdo viene acompañado de detalles imposibles, fechas que no encajan, objetos que ya no existen, situaciones que ocurrieron mucho antes de que tú nacieras. Y entonces te preguntas si la memoria siempre te ha pertenecido, o si en algún punto algo ajeno se quedó atrapado en tu mente. Porque cuando un recuerdo no encaja en tu vida, no se siente como una idea, se siente como una herida antigua, como algo que no te pasó a ti, pero que insiste en ser recordado. Y esa es la parte que nadie quiere admitir, que tal vez no todos los recuerdos nacen con nosotros, algunos simplemente aparecen. El caso comenzó de una forma aparentemente normal. Un niño de 5 años empezó a despertarse por las noches, no llorando, sino hablando. Sus padres decían que se sentaba en la cama, con la mirada fija en un punto del cuarto, y describía escenas que no tenían ningún sentido para alguien de su edad. No hablaba de monstruos, no hablaba de fantasías, hablaba de habitaciones cerradas, de casas viejas, de personas que no se movían. Usaba palabras que nunca le habían enseñado, términos demasiado específicos, demasiado precisos. Al principio pensaron que era imaginación. Luego pensaron que podía ser algo que había visto en la televisión. Pero había un problema. El niño describía lugares que no existían en ningún programa, ni en ningún libro, ni en ningún video que sus padres pudieran encontrar. Con el paso de las semanas, los relatos se volvieron más claros, más detallados y también más oscuros. El niño empezó a repetir nombres, siempre los mismos, nombres completos con apellidos. Uno de ellos llamó la atención de su madre. Era el nombre de una mujer que había desaparecido más de 20 años atrás. Un caso que nunca se resolvió. Un nombre que jamás fue mencionado en casa. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, el niño no dudó. No dijo que lo había escuchado. No dijo que lo había leído. Solo respondió: «La recuerdo». La situación dejó de ser un asunto familiar cuando el niño empezó a describir cosas que nadie podía haberle contado. Una noche habló de una casa específica. No dio una dirección exacta, pero describió el camino para llegar. Una curva cerrada, un árbol seco, una reja oxidada. Un familiar reconoció el lugar. Era una casa abandonada a las afueras de la ciudad, cerrada desde hacía años, relacionada de forma indirecta con varios casos sin resolver. Cuando las autoridades decidieron investigar, nadie esperaba encontrar nada relevante. Pero al entrar, el silencio del lugar no era normal. Los muebles seguían ahí, cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. El niño había descrito una habitación al fondo. Dijo que ahí terminaba todo. Los agentes la encontraron exactamente como él la había explicado. Incluso señaló el punto exacto del suelo donde, según él, nadie quiso mirar. Días después, uno de los investigadores pidió entrevistar al niño a solas. Quería entender cómo podía conocer detalles que nunca fueron registrados oficialmente. La entrevista nunca ocurrió. La familia dejó de contestar llamadas. No acudieron a la siguiente cita. No regresaron a su casa. Cuando la policía fue a buscarlos, el lugar estaba completamente vacío. No había maletas. No había ropa faltante. No había señales de mudanza apresurada. Era como si nunca hubieran estado ahí. El expediente fue clasificado como cerrado por falta de seguimiento. Y desde entonces, nadie volvió a escuchar hablar del niño. El caso nunca volvió a abrirse. No hubo comunicados oficiales. No hubo notas de seguimiento. No hubo respuestas. Solo un expediente archivado y demasiadas preguntas sin resolver. Algunos especialistas dijeron que el niño podía estar repitiendo información escuchada de forma inconsciente. Otros hablaron de estrés, de sugestión, de coincidencias. Pero ninguno pudo explicar lo más importante. El niño nunca dijo que soñaba esas escenas.
Nunca dijo que las imaginaba. Siempre usó la misma palabra. Recuerdo. Recordaba lugares que ya no existían. Personas que nadie más pudo volver a ver. Momentos que no encajaban en su vida. Y eso deja una pregunta incómoda. Si los recuerdos pueden existir sin haber sido vividos, ¿qué pasa cuando nadie los recuerda? Tal vez algunos recuerdos no mueren. Tal vez solo buscan otra mente donde quedarse. Y si alguna vez recuerdas algo que sabes que no te pasó a ti, tal vez no sea imaginación, tal vez sea alguien más, intentando no ser olvidado. Hay trabajos que nadie quiere hacer, turnos que existen cuando la mayoría duerme, pasillos vacíos, luces frías y silencio. El turno nocturno es así. Pocas personas, pocos testigos, mucho tiempo para estar solo con tus pensamientos. Y tal vez por eso nadie se dio cuenta al principio, porque cuando algo ocurre de noche, cuando no hay testigos, cuando todo queda escrito solo en papeles y registros, es fácil asumir que alguien estuvo ahí, aunque nadie lo recuerde. Pero ¿qué pasa cuando los registros dicen que una persona trabajó durante meses y absolutamente nadie puede recordar haberla visto? Ni compañeros, ni supervisores, ni pacientes, solo un nombre, un horario y una firma repetida una y otra vez. En el turno donde casi nadie mira, todo salió a la luz durante una auditoría rutinaria. Un hospital antiguo, de esos que nunca duermen, revisaba horarios, nóminas y turnos atrasados, nada fuera de lo normal, hasta que apareció un nombre repetido demasiadas veces. El mismo empleado figuraba en los turnos nocturnos durante casi 6 meses seguidos. Siempre el mismo horario, siempre la misma área. Urgencias. No había reportes de faltas, no había quejas, no había solicitudes de cambio. Era, en el papel, un empleado perfecto. El problema surgió cuando Recursos Humanos intentó localizarlo. No había contrato firmado. No había copia de identificación. No había registro médico laboral. Solo hojas de turno. Y su nombre escrito a mano en cada una. Cuando preguntaron a los médicos y enfermeros del turno nocturno, la respuesta fue siempre la misma. Nadie recordaba haber trabajado con él. Algunos dijeron que el nombre les resultaba familiar. Otros juraron haberlo visto alguna vez, pero nadie pudo describir su rostro. Era como intentar recordar a alguien que solo existe en segundo plano, siempre presente, pero nunca observado. Y aún así, su firma aparecía en los registros médicos, en notas de ingreso, en hojas de defunción, siempre durante la noche. La investigación interna continuó, aunque nadie quería hacerlo abiertamente. Hablar de ese nombre en los pasillos del hospital generaba una sensación extraña. No miedo, sino incomodidad. Como si mencionar el tema fuera una falta de respeto a algo que no entendían. Decidieron revisar los expedientes con más calma. Las firmas estaban ahí, siempre iguales, siempre firmes, nunca temblorosas. Lo inquietante era que aparecían en momentos clave. Ingresos de madrugada, emergencias sin testigos, pacientes que fallecieron durante el turno nocturno. En varios casos, el registro indicaba que aquel enfermero fue la última persona en verlos con vida. Intentaron reconstruir una imagen a partir de recuerdos vagos, una estatura aproximada, un uniforme común. Nada distintivo. Nadie podía asegurar haber hablado con él. Nadie recordaba su voz. Nadie podía decir cuándo lo vio por última vez. Era como si su presencia solo existiera cuando nadie estaba mirando. Revisaron cámaras de seguridad. En algunas noches se veía movimiento en los pasillos, carros desplazándose solos, puertas que se abrían y cerraban, pero nunca una imagen clara, nunca un rostro. Solo sombras que parecían detenerse frente a las habitaciones y luego desaparecer. Uno de los médicos notó algo más. Cada vez que el nombre aparecía en una hoja de defunción, la hora de muerte era exactamente la misma. 03:17 de la madrugada. Nadie supo explicar por qué. El expediente fue archivado, sin culpables, sin respuestas. Todos los registros permanecen, todas las firmas siguen ahí, pero nadie recuerda haberlo visto. Algunos dijeron que quizá era un error administrativo. Otros pensaron que era un empleado fantasma, un eco de algún turno antiguo que el hospital nunca borró.
pero nadie logró explicar la sincronía perfecta. 03:17 de la madrugada cada noche, cada defunción nocturna, cada firma en cada hoja. Y entonces queda la pregunta que nadie quiere responder. Si alguien puede existir solo en los registros, si puede moverse entre las sombras de la noche sin ser visto, ¿qué tan seguros estamos de lo que realmente ocurre cuando nadie mira? Tal vez el turno nocturno nunca termina. Tal vez alguien sigue trabajando, aunque nadie lo recuerde. Y la próxima vez que pases por un hospital de madrugada, cuando escuches pasos que no deberían estar allí, piensa, no todos los que trabajan en la noche son de carne y hueso. Algunos solo existen en los papeles, esperando a ser vistos. ¿Alguna vez has soñado con alguien que jamás habías visto? Al principio parece normal. Un rostro desconocido aparece en tus sueños y luego desaparece al despertar, como un simple recuerdo de la noche. Pero ¿qué pasa cuando ese rostro no desaparece? Cuando vuelve una y otra vez, cada noche, con los mismos gestos, la misma expresión, la misma mirada que te sigue incluso cuando despiertas. Esto podría parecer extraño, pero lo realmente inquietante ocurre cuando no eres el único que la ve. Personas de distintos países, sin ningún contacto entre sí, han afirmado ver exactamente el mismo rostro, la misma mujer, los mismos ojos, la misma sonrisa imposible de olvidar. ¿Recuerdas aquella historia en la que varios soñadores coincidieron describiendo a un mismo sujeto en sus sueños? Pues no ha sido el único caso. A lo largo de los años, cientos de relatos han aparecido en foros, cartas, entrevistas y diarios personales. Y cada testimonio coincide en detalles que parecen imposibles de inventar. La mujer nunca habla, pero su presencia transmite algo que no se olvida. Aparece en momentos de miedo, de tristeza o incluso de paz, y deja un sentimiento extraño, casi como si estuvieras viendo algo que no deberías. Y entonces te preguntas, si millones de personas pueden soñar con la misma mujer en lugares distintos, en épocas distintas, ¿quién es realmente esa mujer? ¿Y por qué insiste en aparecer en los sueños de personas que jamás deberían haberla conocido? Los relatos comenzaron a acumularse de manera extraña. Primero fueron cartas enviadas a revistas y periódicos locales, de personas que afirmaban haber soñado con la misma mujer. Luego aparecieron testimonios en foros de Internet. Al principio, se pensó que eran coincidencias o bromas de aficionados, pero conforme pasaron los años, el patrón se volvió imposible de ignorar. La mujer tenía siempre los mismos rasgos: cabello largo, oscuro, ojos que parecían demasiado profundos para ser humanos y una expresión que mezclaba tristeza y advertencia. Nunca hablaba, nunca hacía gestos bruscos, solo aparecía y te miraba. Algunos describían sueños cotidianos: caminar por la calle, sentarse en un parque, ver la televisión. De repente ella estaba allí, parada, observando desde la distancia sin moverse. Otros soñadores contaban que aparecía en situaciones peligrosas, incendios, accidentes o momentos de violencia. Y de alguna forma, su presencia cambiaba el sueño, hacía que todo se sintiera más real, más intenso, más aterrador. Los investigadores de fenómenos oníricos empezaron a tomar nota. Intentaron registrar patrones, intentaron analizar coincidencias entre personas que nunca se conocieron. Y aquí es donde se volvió verdaderamente inquietante. Al comparar los testimonios de soñadores de distintos países y edades, aparecían detalles exactos que no podían haber sido inventados. La forma en que cruzaba los brazos, el ángulo de la cabeza, el lugar exacto donde se situaba en la habitación del sueño. Incluso había relatos de personas que habían soñado con ella el mismo día, en ciudades separadas por miles de kilómetros. Algunas afirmaban haber sentido una especie de advertencia, como si ella supiera algo que ellos no podían comprender. Lo más perturbador de todo esto es que no hay un patrón de tipo de personas que la vean. No importa edad, sexo, idioma ni cultura. Algunos soñadores eran niños, otros adultos. Algunos estaban sanos, otros enfermos. Todos coinciden en lo mismo. Ella aparece y deja un sentimiento que no se olvida. Y en los casos más extremos, quienes soñaron con ella repitieron los mismos sueños durante meses, incluso años. Algunos registraron las fechas
y los detalles exactos en diarios personales, y años después, cuando los investigadores revisaron los relatos, se dieron cuenta de que coincidían con los sueños de otras personas que no tenían relación alguna. Era imposible, irracional. Y aún así, cierto, la mujer no tenía nombre, no hablaba. No aparecía en fotografías, no tenía registros en ningún lugar, solo existía en los sueños de las personas, y sin embargo, su presencia era más real que la de cualquier recuerdo. A medida que los testimonios aumentaban, los investigadores y los curiosos empezaron a notar algo que helaba la sangre. No se trataba solo de que muchas personas soñaran con la misma mujer. Se trataba de cuándo y cómo lo hacían. Algunos soñadores reportaban su aparición justo antes de acontecimientos importantes en sus vidas. Un matrimonio que soñó con ella días antes de separarse. Un estudiante que la vio la noche antes de reprobar un examen que jamás esperaba fallar. Una enfermera que la vio en un sueño justo antes de un accidente en el hospital. Y no eran coincidencias aisladas. La misma mujer aparecía en los sueños de personas que estaban completamente desconectadas, en distintos continentes, y a veces incluso en la misma noche, según los registros de los diarios y foros donde documentaban sus sueños. Algunos relatos describían algo aún más inquietante. Cuando la mujer aparecía, no solo se sentía observada, era como si hubiera un mensaje que nadie podía descifrar, un aviso, una advertencia, o una revelación que permanecía justo fuera del alcance de la comprensión humana. Incluso hubo quienes intentaron dibujarla, cada uno desde su propia memoria, que aunque los estilos y detalles menores diferían, los ojos, la forma del rostro y la expresión coincidían exactamente. Era como si alguien estuviera dejando una impresión indeleble en la mente de millones. Los expertos en sueños compartidos y fenómenos psíquicos empezaron a especular sobre teorías imposibles. Que quizá ella era un recuerdo ancestral, algo que se repetía de generación en generación, una conciencia colectiva que nadie podía explicar, que quizá de alguna manera existía fuera del tiempo y del espacio, que su presencia en los sueños no era aleatoria, sino intencional. Pero la parte más perturbadora de todas las historias era algo que muchos soñadores describían en el mismo momento. Al despertar, sentían que alguien los estaba mirando incluso después de abrir los ojos, como si la mujer no se quedara solo en el sueño, como si siguiera allí vigilando, esperando, recordando, y lo más inquietante de todo. Nadie sabía si su aparición era buena o mala, si venía para advertir, proteger o simplemente observar. Lo único seguro era esto: miles de personas en todo el mundo habían visto el mismo rostro, habían sentido la misma mirada, y aún hoy siguen recordándola. Aunque jamás la hayan conocido, nadie sabe quién es. Nadie sabe de dónde viene. Nadie puede probar que exista fuera de los sueños, y aún así, su presencia es tan fuerte que muchos jurarían que es real. Más real que cualquier persona que hayan conocido. Algunos dicen que podría ser un mensaje, una advertencia, o un recuerdo atrapado entre las mentes de millones. Otros creen que es un experimento de la mente colectiva, una ilusión que nadie puede controlar, y que ha encontrado la manera de trascender fronteras, idiomas y continentes. Pero lo que realmente deja mal cuerpo es que nadie lo sabe con certeza, porque cada vez que alguien la sueña, ese alguien recuerda la mirada, el gesto, la expresión, y siente que hay algo más, algo que permanece después de despertar. Y la pregunta que nadie puede responder es si millones de personas pueden soñar con la misma mujer, y nadie sabe por qué. ¿Será que la estamos viendo a ella? ¿O será que ella nos está viendo a nosotros? Cada noche, cuando cierras los ojos, cuando sueñas y crees que estás solo, podría estar allí, mirándote, esperando, recordándote. Y la verdad es que tal vez, solo tal vez, nunca hayas estado realmente solo en tus sueños,